acompaña en este viaje a la Frida y a Sole, yeah. Pedalea, pedalea por la ruta sin barreras, lo que la Sole y la Frida buscan. Te damos la bienvenida al podcast Una Ruta Sin Barreras. Somos un equipo de personas que recorre diferentes lugares de Chile, visibilizando todas aquellas barreras con las que nos encontramos las personas con discapacidad al ejercer nuestros derechos en plenitud. Además, soy mujer ciega que se acompaña por su perra guía en todas las aventuras. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte con tus amigos, escríbenos desde donde nos estés escuchando. Aquí comienza Una Ruta Sin Barreras, hasta que la accesibilidad se haga costumbre. Y la requieren en su vida, acompañan este viaje de ida y de vuelta a la Sole y la Frida, pedaleando sus 1000 vueltas, abriendo más que una que otra puerta, alarmando si estas no contemplan que el turismo inclusivo es la senda, si es la senda y objetivo de esta travesía, haciendo amigos que apañan en todas las vías, disfrutando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estés escuchando, donde sea que estés escuchando este podcast Sin Barreras. Este es un programa compuesto por 3 personas que viajamos por la carretera austral con la misión de visibilizar y derribar barreras para las personas con discapacidad. Nos acompaña aquí Soledad, persona con discapacidad visual, quien lidera esta comitiva junto a Frida, su perra guía. También me acompaña Alejandro, maestro de la madera, cuyo oficio es hacer y componer muebles. Y yo, quien les habla, Jorge, kinesiólogo de formación, y estamos en un viaje por la carretera austral, pedaleando. Los chiquillos están en una bicicleta tándem con un carrito, pedaleando los dos, y atrás la Frida. Y estamos en el 3er capítulo de este podcast Sin Barrera. Ya hablamos sobre discapacidad, hablamos sobre el perro guía, lo que significan las distintas concepciones de eso. Y hoy día, en este 3er capítulo, vamos a hablar de las maneras no normativas de vivir la discapacidad. O sea, hemos hablado de la norma en los capítulos anteriores, pero no la hemos abordado como tal. Y en este capítulo queremos reflexionar en torno a eso. ¿Qué es la norma? ¿De dónde aparece? ¿Y cuáles son las maneras no normativas de vivir? Así que vamos a tratar de escudriñar este concepto un poco difícil o un poco complejo quizás. Soledad. Hola a todas, a todos, a todes. Bueno, antes de todo quisiera contarle un poquito del contexto en el que nos encontramos hoy día. Estamos acá en un parque nacional, que es el Parque Queulat, específicamente en Ventisqueros. Estamos alojando en una carpa, estamos acá en este momento sentados, escuchando el sonido del río, y son alrededor de las 6, 7 de la tarde. Estamos rodeados de bosque nativo. Así que ese es nuestro contexto en el que nos vamos a vincular con ustedes. Hola, ¿cómo estamos? Aquí Alejandro, listo y dispuesto para comenzar este podcast que conduce el gran Jorge. Muchas gracias, chiquillos. Bueno, sí, pues, hablemos de la norma y de la no normatividad. Y qué mejor manera de comenzar esto con algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando uno piensa o cuando nosotros reflexionamos en torno a la discapacidad, o si yo les menciono discapacidad, ¿qué es lo que viene a su cabeza inmediatamente? Ese primer pensamiento o esa primera estructura mental se debe a lo que nosotros hemos recibido en nuestra formación, en nuestros paisajes de formación, en nuestra escuela, en las distintas vivencias que hemos tenido. Y quizás, aquí yo me voy a aventurar, quizás lo primero que imaginamos es una persona en silla de ruedas, es una persona con dificultad de movimiento, es una persona quizás con dificultad o con una divergencia psíquica o psicológica. Pero hay muchas formas que están fuera de lo que nosotros nos imaginamos, porque nosotros cuando actuamos o nos relacionamos con personas con discapacidad, no pensamos en esas cosas que están fuera de la norma. Por ejemplo, en nuestro viaje
nos hemos encontrado muchas veces quizás con reacciones como lamentosas, no sé si estará bien esa palabra, o como que las personas dicen, chuta, una persona con discapacidad, y como que la norma es como que tenemos que pensarlos casi como pobrecitas a esas personas. Soledad, cuéntanos cómo es tu vivencia respecto a eso. Sí, pues. Claro, nos imaginamos al tiro personas que no están en un estereotipo. Cuando nosotras las mujeres, ¿cierto?, nos embarazamos, todos nos dicen, ay, ojalá salga sanito tu guagua, ¿cierto? Sí. Y nos vinculamos con, ay, ojalá salga sanito, sanito, sanito. Pero ¿a qué nos referimos con que salga sanito? ¿Por qué nos situamos en eso? Sin pensar que lo que estamos gestando, ¿cierto?, es un ser diverso, diversa, diverse, que viene al mundo, ¿cierto? Un mundo eh, heteronormativo, ¿cierto? Hoy día hablamos de las disidencias, ¿cierto? Pero cuando estamos en ese proceso, nos volcamos, ¿cierto?, a nutrirnos de cierta forma que nos dice el médico que tenemos que hacerlo, a, a, a que todo nuestro quehacer se empieza a vincular a la norma respecto a que tenemos que cumplir igual en la pega, que tienes que a los 6 meses, 7 meses, ¿cierto?, tener tus controles al día, o que llega el octavo mes y te vas a ir con tu prenatal para después volver, ¿cierto?, 6 meses, un año después, acompañando a tu hijo en su desarrollo. Pero eso es lo cotidiano, lo que nos hacen creer, entender que se debe construir en relación al bebé que podemos estar gestando. Entonces, encontrarnos con corporalidades, con mundos distintos, eso nos hace eh, pensar en que hay otros mundos fuera de lo normativo, fuera de lo estereotipado y fuera de la funcionalidad. Funcionalidad, ¿cierto? Que el entorno, el sistema en el que nos encontramos, hace que estos cuerpos, ¿cierto?, deban funcionar para ser productivos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos con aquellos que no somos tan productivos, ¿cierto? Que no estamos en este sistema solo rindiendo, solo sudando, solo forzando a nuestro cuerpo a rutinas, ¿cierto? Aquellos que nos toca trabajar nos tenemos que levantar todos los días a las 6:30 de la mañana para ducharnos, para prepararnos el desayuno en algunas ocasiones, para tomar el café. Todo eso se cae cuando tú piensas en que nuestro quehacer, ¿cierto?, no debiera llevarse a esta normatividad, porque en definitiva eso nos ha hecho mal. Nos ha hecho mal porque hoy día todos queremos ser normales, comillas. ¿Qué pasa cuando, o no sé, porque siento que la discapacidad es estar fuera de la norma inmediatamente. Sí, O po. sea, cuando hablan de una persona con discapacidad es una persona que no es normal. ¿Y qué te pasa a ti cuando te dicen, no, Sole, tú no eres normal? Ah, claro, pues cuando me dicen, oye, Sole, ahora tú que no tienes vista, eh, no eres normal. Pues yo le digo, pero ¿cómo no soy normal? Si yo hago lo mismo que hace todo el mundo, con la diferencia, ¿cierto?, que a lo mejor yo no me puedo relacionar visualmente con la gente, no le puedo guiñar el ojo a alguien, no puedo con la mirada decirle que algo está bien o algo está mal. Eso a mí me abre como un mundo por descubrir, un mundo que no todo el mundo está disponible para verlo. Pero yo creo que cada mundo, cada ser en su interior es un mundo distinto al otro, a la otra. Hoy día, en el contexto actual, al otro, ¿cierto? En donde nos permitimos, porque todo esto es permitírselo, permitirnos, ¿cierto?, mirar que no todos somos heterosexuales, que no todos somos, no queremos salir de la casa en los tiempos que hoy día todos dicen, no, si un cabro de 30 años tiene que estar fuera de la casa. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿A quién se le ocurrió que a los 30 años tiene que salir de la casa? Si las tribus antiguas, ¿cierto?, vivían todos en comunidad, aceptando
sus diferencias, ¿cierto? Aceptando sus divergencias. Sí, yo también siento que hay un concepto que me gusta mucho, que yo creo que estamos en un momento histórico de reivindicación generacional. Siento que la generación o el momento histórico que estamos viviendo nos gusta mucho salirnos de la norma. Como que se está reivindicando el que, por ejemplo, una persona de, como tú decías, y de 20, 30 años, no tiene por qué salir a carretear siempre. O si quiero salir a bailar, no tengo por qué salir a bailar con intenciones de conseguir a alguien, de conseguir una pareja y terminar la noche de las maneras normativas que nos enseñaron, pues, como de la manera en que aquí en Chile tanto creo que los medios de comunicación tienen su parte en esto. También la matriz productiva o el modelo capitalista en el que estamos, que también hemos hablado de eso en el capítulo anterior. El mismo patriarcado, cómo afecta las distintas normas, po. Hay una norma sexual, hay una norma cultural, hay una norma económica, como tú decías, uno tiene o yo crecí con esta norma de que en el colegio te tiene que ir bien, y después del colegio hay que ir a la universidad, y después de la universidad tienes que trabajar en lo que estudiaste, y te tiene que ir bien, y después pareja, casa, hijo, y como que esa es la norma, pues. Pero esta generación yo creo que o las distintas generaciones que estamos en el momento actual, no nos gusta salirnos de eso, o por lo menos es lo que registro yo. O sea, es cuestión de mirarnos nosotros aquí los tres. Estamos fuera de eso. Sí. Estamos fuera de la norma. Yo soy una mujer de 50 años. La norma dice relación con que a los 50 años tú tienes que ya estar a cargo de tu casa, ser una dueña de casa, haber criado a tus hijos, tener un marido, haberte casado. Entonces viene dado por, como dice el Jorge, por distintas líneas. Desde la colonización, ¿cierto? Que tuvimos, que malamente no hemos llegado a donde estamos porque tenemos también una influencia en nuestras propias tradiciones. Entonces, no sé, pues yo me observo muchas veces y yo digo, claro, yo no me tiño el pelo. Mi pelo es más largo de lo normal. Mi pelo es gris hoy día. Mi forma de vestir ya es distinta. Si tú no te depilas hoy día, tu cuerpo no es un cuerpo perfecto, estás como, es feo eso. ¿Cómo se te ocurre? Mal mirado. Es mal mirado. O que tú vayas a la pega, bueno, hoy día se acepta un poco más en zapatillas o mucho Tatuaje. más. O claro, los tatuajes, ¿qué pasa con aquello? Y referido principalmente a las personas con discapacidad, la norma a mí me exige, ¿cierto?, cumplir igual que todo el resto. Y no puede ser así, po. Yo no puedo cumplir ni llegar a las metas que tiene todo el mundo porque soy una persona distinta y porque necesito ajustes para aquello, porque estoy en el sistema. Pero aún estando en el sistema, este sistema yo no quepo en sus dimensiones comunicacionales, ¿cierto? En su sistema productivo, porque finalmente lo que uno hace es forzar al cuerpo todo el rato, forzar a la mente a situarte en esta condición, ¿cierto? Que es estar en el estereotipo. Estereotipo. Exacto, muy buen concepto. Bueno, y a lo largo de este viaje nos hemos encontrado con distintas situaciones normativas. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos días que estábamos en la Villa Santa Lucía, nos estaba contando uno de los habitantes que vivió la luz de la Villa Santa Lucía hace unos años, y que había entrado el barro a su casa, y nosotros le preguntamos, tú misma solo le preguntabas, pero ¿cómo había entrado el barro aquí? Y la persona decía, bueno, el barro entró como hasta aquí, hasta por allá, y en eso que nos contaba hacía gestos con las manos, y decía aquí, por allá, por estos lados que están acá, sin especificar, y ahí el Ale tuvo que entrar a traducir, digamos, ese lenguaje gestual de esta persona, y decirle a la Sole, la persona está levantando sus manos, está indicando el nivel del primer piso, y como tú decías, hay que hacer adaptaciones para esta no normatividad. Claro, y también en esta normatividad hemos disminuido nuestro lenguaje. Hoy día, claro,
ahí arriba está, pero ahí arriba ¿dónde? O mira hacia tu derecha, ya, yo miro hacia la derecha, pero aquí tienes que mirar. ¿Y aquí? ¿Dónde es aquí? O cuando tú vas a una charla con un PowerPoint, no asumen de que todo el mundo ve, po. Claro, claro, eso también, es verdad, que cada vez que a uno le toca hacer alguna presentación, uno tiene que llevar bajo la manga el PowerPoint. PowerPoint que yo me tengo que aprender de memoria para que los que vean, ¿cierto? Sepan que yo sí sé de lo que estoy hablando. Ay, tú te tienes que adaptar. Yo me tengo que adaptar, sí, pues tengo que adaptar. Entonces, ¿qué hago yo? Preparo el PowerPoint, en realidad no preparo yo el PowerPoint porque es poco accesible el PowerPoint, ese formato. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me genero un documento de Word en donde yo digo, la lámina 1 habla de esto, la lámina 2 de esto otro, la lámina 3. Entonces yo tengo que estar concentrada, uno, en pasar la lámina para que los que ven estén sintonizados con lo que yo estoy hablando. Yo concentrarme en que tengo que ir escuchando mi propio relato en el escrito. Y además tengo que estar concentrada, ¿cierto?, en que la gente esté tomando atención. O sea, son tres momentos que yo tengo que estar súper atenta. Y estar atenta a un cuarto si es que se produce, ¿cachai? Sí. En- Lo siento. Bueno, No, dale, dale. sí, que a mí me pasó, bueno, con la Sole trabajamos juntos un tiempo, y yo cuando llegué al trabajo estaba encargado de un proyecto y tuve que hacer una estructura del proyecto como un mapa conceptual y lo hice, pues lo hice y yo dije, chuta, me quedó bueno el proyecto, estaba acá en la forma de hacerlo y se lo presenté a uno de nuestros compañeros, al Javier, y el Javier me dice, ya mira, está bacán tu mapa conceptual, pero tenéis que describirlo, po. Si la Sole no lo va a ver, po. Y yo decía, chuta, ¿verdad? Po? No sirve, po. No sirve, menos en el tipo de trabajo en el que estábamos. Otra de las cosas que hemos vivido también en este viaje, el día de ayer estábamos en un restaurante y la mesera Sole te acercaba los platos y como que esperaba que los agarrara y tú sin decirte nada, como decía, aquí está la comida. Y te acercó un plato y claro, si no te dice, para ti no existía No, porque eso. finalmente ustedes me dijeron solo el plato está frente de ti, cuidado no te vaya a quemar. Pero ella, claro, ella no cachó, no Ah, visualizó que yo no veía, po. Claro, hay mucho como en la comunicación visual, Mm. donde se amparan muchas cosas, pues sí, desde el PowerPoint o la persona que te sirve o aprieta, aquí está ¿cómo se llama? La cuestión para pagar con la tarjeta, Mm. ¿cachai? Ahora, igual esas máquinas ahora son touch, Mm. ¿cachai? Que me deja excluida. Claro que hay fuera porque no cachai el botón, el 5 que antes venía con un puntito Al medio, táctil, sí, sí, sí. ¿cachai? Ahora ya no está, po, O sea, ¿cachai? crearon con la tecnología una máquina que excluye, finalmente. O sea, eso para hacerlo normativo, para que todo el mundo pueda interactuar con él, pero no podemos interactuar en las personas con discapacidad visual, porque el touch es eso, pues touch, es visual la cuestión, po. Sí. Bueno, yo creo que llegamos a un punto interesante que es que la norma finalmente excluye. Sí, pues. La normatividad excluye, distinta a lo diverso, ¿cierto? Eh, Se me fue el punto que quería decir. Yo recuerdo que me tocó leer a Foucault en algún momento de la universidad y Foucault hablaba de la normalidad, po, y hablaba de la normatividad y de cómo la normatividad hacía que tú estuvieras dentro, porque todo aquel que no estaba dentro era la muchedumbre, la vulnerabilidad, ¿cachai? Quedaba ahí fuera de la norma y que todos nosotros los que éramos con corporalidades distintas quedábamos fuera absolutamente inhabilitados para estar en ese sistema. Entonces me hace mucho sentido hoy día en la actualidad que eso sigue pasando y se repite en distintas instancias donde uno se encuentra, po. ¿Mm? Bueno, y también se me venía a la mente lo mal que nos ha hecho la colonización. Hace un tiempo atrás Chile tuvo un estallido social en donde para mí fue el mejor momento que he vivido de mi vida, porque fue como ahora sí nos van a ver,
porque todo el mundo ponía sus demandas sobre la mesa. Yo me acuerdo haber ido a muchas marchas en donde la gente decía: queremos una salud digna, queremos educación gratuita para nuestros hijos, queremos un Estado mucho más cercano. Y yo decía, a mí, yo quiero que me vean, yo quiero que a mis compañeros todos los vean. Y siempre salí con un cartelito que decía: la discapacidad no duele, lo que duele es la discriminación. Entonces, ¿con qué lo quiero ligar? Que el colonialismo, ¿cierto? Los españoles, ¿cierto? Vinieron, destruyeron todo lo que son nuestras tradiciones hasta el día de hoy. La, los, la herencia, ¿cierto? De los españoles son nuestra oligarquía que nos ha tenido no solo 30 años ni 40 años, sino que más de 500 años que hemos vivido a su ritmo. ¿Y cuál es su ritmo? Luchar sus guerras, luchar por una patria que es de ellos, no es mía. Yo no me siento parte de una patria que obligaron a gente como nosotros a ir a las guerras, a doblegar a los mestizos, a una tradición. Y ligado al colonialismo viene la religión. Cómo la religión ha cercenado nuestra sexualidad, nuestras creencias, nuestra forma de vida, estereotipándonos, ¿cierto? Y haciéndonos seguir ciertos cánones que al día de hoy yo considero que han sido nefastos. O sea, doblegarnos a tener que casarnos en una estructura, ¿cierto?, que ellos han creado. Los hijos dentro de un matrimonio. Los hijos dentro del matrimonio. Claro, los hijos fuera del matrimonio eran no normativos, eran ilegítimos. Eran ilegítimos. O sea, y hasta hace poco. O sea, yo tuve a mi hijo y mi hijo cuando nació era ilegítimo todavía. Estábamos hablando del año 94. Entonces, cuando pasan a que todos los hijos son hijos, son niños, ¿cierto?, por derecho propio, ¿cierto?, ciudadanos, con derecho a padre, a madre, o a padres, o a madres, ¿cierto? Porque hoy día, enhorabuena, nos ampliamos, ¿cierto? Los políticos, de una u otra forma, han tenido que caerle la teja de que lo que ellos quieren instalar no va con nosotros, no va. Y sobre todo nosotros, con las personas con discapacidad, que dicen que nosotros somos asexuados, que nosotros, ¿cierto?, no podemos tomar nuestras propias decisiones, que nosotros no somos funcionales, que nosotros, etcétera. Y eso nos ha hecho súper mal, porque hay teoría del capacitismo, que si tú eres capaz, entras, si no eres capaz, estás fuera. Entonces eso lo que nos ha ocasionado es que la gente se quede al interior de sus casas, sin salir. Sí, yo siento también que, o me cuestiono, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para romper o para dejar de funcionar en la dinámica de las normas? Porque tampoco podemos decir, ya bueno, ya ahora lo entendí, entonces ya dejo de funcionar de esa manera. Pero es difícil, porque sí, quizá yo lo ligo con el nivel de conciencia que uno tiene que tener con cada una de las cosas que uno hace. En el capítulo pasado, al final, cerrábamos con una invitación que invitábamos a las personas que escuchan este archivo de audio a preguntarse qué hago cuando llega una persona con discapacidad, cuando me relaciono con una persona con discapacidad, cómo está mi casa, cómo está mi trabajo. Entonces, ¿cómo finalmente superamos este capacitismo que nos constituye también? O sea, por más que quizá a los mismos pueblos originarios, quizás que uno ve de repente prácticas distintas o reivindicaciones, pero igual hablan desde la religión católica, o igual el capitalismo o el modelo está en todas las personas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos sacamos la norma de adentro? ¿Cómo funcionamos? Es heavy eso, porque tenemos que generar conciencia, y yo creo que la conciencia va en cómo tú te reconoces y reconoces al otro como un legítimo otro. Lo decía Maturana en su estudio, ¿cierto? Que como tú respetas al otro,
en una concordancia de no juzgar, de no prejuzgar, de no estigmatizar, pero primero, antes de todo eso, es mirarte a ti en tu ser interno, escuchar tu voz interior. Y si logramos hacer eso, que cada uno de nosotros podamos mirarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Y poder irnos sacando los miedos, ¿cierto? Que nos ha impuesto el sistema. Y miedo a no tener casa, miedo a no tener auto, miedo a todo. A no ganar lo suficiente. A no ganar lo suficiente. O hoy día se ve mucho endeudamiento, que la gente finalmente vive para eso, para pagar algo que no es propio de sí mismo, propio de su ser, sino que lo que busca es pararse en el tener, en el hacer y no en el ser. Yo creo que por ahí, Jorge, va el camino. Me gusta mucho lo que dices porque el autoconocimiento finalmente, por lo que yo entiendo, o sea, cuando yo tengo procesos de autoconocimiento, cuando reconozco que cosas mías o que yo mismo estoy fuera de la norma y que me han hecho creer, que el sistema me hace creer que yo soy normal. Pero cuando empiezo a ver que quizás mi familia no está dentro de la norma, o que quizás mi formación no está dentro de la norma, o quizás lo que yo siento, o quizás en mi trabajo, distintas, cuando yo reconozco la no normatividad en mí mismo o en mi misma persona, es que puedo botar barreras. Botar barreras, claro, relacionarme desde fuera de la norma entonces con otras personas e identificarlas rápidamente, porque en la vida cotidiana nos encontramos con esas normatividades. Pero si es que estoy con la conciencia ahí y con los procesos de autoconocimiento activos, las voy reconociendo y las voto inmediatamente. Sí, hace un tiempo yo escuché un video, estoy tratando de acordarme cómo se llama, es un video basado en un libro que habla de que la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas, tiene que estar tan alineado. Y eso hace que tú estés en tu centro. O sea, yo no puedo andar hablando de los demás, porque si yo hablo de los demás, estoy hablando de mí misma. Claro. ¿Cachai? Entonces, si yo juzgo al otro, es porque, ¿qué pasa con mi propio juicio interno? ¿O qué es lo que pasa con que yo piense una cosa y diga otra totalmente distinta? O eso va también en desafección con lo que yo siento. Entonces, encontrar la alineación entre lo que siento, lo que hablo, lo que hago y lo que pienso es un trabajo personal, como dices tú, un proceso de autoconocimiento y nos olvidaríamos de los garabatos, nos olvidaríamos de los malos pensamientos, nos olvidaríamos de la depresión, porque la depresión es una depresión, ¿cachai? Es una enfermedad hoy día súper masiva. Y a mí lo único que me habla, como decía el Facundo Cabral, no estás deprimido, estás desconcentrado de ti mismo, ¿cachai? Qué interesante. Bueno, yo también, el tema de la coherencia, ¿cierto? Desde mi formación humanista, la búsqueda de la coherencia, del pensar, sentir y actuar en la misma dirección, finalmente es lo que ilumina el sentido, ¿cierto? Lo que te da dirección. A veces quizás uno no sabe o no tenemos la certeza de a dónde vamos o cuál es nuestro destino. Es que esa es otra normatividad. Pero si la dirección, pero si la dirección quizás de la vida está en eso, está en el que yo entiendo o yo reconozco lo que siento, reconozco lo que pienso y reconozco lo que hago, esas tres cosas, como yo la imagino como una brújula, como que son tres flechas que si van en la misma dirección, a mí por lo menos me pasa que yo digo ya, no sé para dónde voy, pero aquí adentro hay algo que me dice ya, sea lo que sea que venga más adelante, va siendo coherente con lo que me pasa a mí. Sí, pues tú hablaste de la certidumbre, que en estos tiempos, ¿cierto? Uno tiene que tener todo el rato, nos hablan de la certeza, de la certidumbre, pero la certidumbre ¿para quién? La certeza ¿para quién? Entonces yo creo que las tres brújulas que tú dices tienen un punto central, y ese punto central eres tú y que lo que venga, ¿cierto? Va a ser bien tomado
sea esto algo beneficioso para ti, en términos de que uno dice la incertidumbre me desconcentra, me saca de mi ser. Yo por el contrario digo que la incertidumbre es valiosa, po. Es valiosa cuando tú estás ahí en tu centro, ¿cachai? Porque tú sabes, vives en el hoy. Ese es la única claridad que uno debiera tener, que el estar en el hoy, con tu coherencia en las 3 brújulas que nombró Jorge, hace que lo que venga, el devenir, va a ser siempre un aporte para ti, y los desafíos, ¿cierto? Sean enfermedades, sean condiciones, sea mal tiempo, sea lo que sea. Una cuesta. Una cuesta, exacto, una cuesta. Y las cuestas son parte de la vida, po. Cuestas más altas, cuestas más bajas, ¿cierto? Con unos caminos pedregosos, otros con caminos pavimentados, con asfalto, a otros con ripio. Pero si tú vas en tu centro y viviendo el ahora, todas las cuestas son alcanzables. Y son momentos también. Son momentos, Sí, claro. po. No es un destino predicho. No, po. Sí, y a propósito de que tú mencionaste el estallido, esa época que también fuera de micrófono estábamos recordando hace poquitito tiempo, a mí se me vino a la cabeza un cartel una frase que se puso en varios lados que decía que no era depresión, era capitalismo. Y yo siento que, o cuando me acuerdo de lo que yo sentía para el estallido social, yo sentía una emoción que no había registrado antes, o que había registrado quizás un poco el 2006 para el pingüinazo, cuando yo era secundario, o un poco el 2011, cuando yo estaba en la universidad, y viví como esa sensación de pertenecer a un colectivo, o pertenecer a una dirección colectiva. Y en el estallido social como que recuperamos un poco eso, de que cuando hacemos cosas con sentido y de que hacemos cosas coherentes colectivamente, como que se nos aclara el panorama. Y eso no está en la norma. Y eso es absolutamente fuera de la norma, absolutamente. Porque además, y bueno, ya estamos más o menos en el tiempo del podcast, estamos en un momento global de crisis de salud mental. O sea, en todo el mundo hay una crisis de salud mental, y tiene que ver, yo creo, un poco con eso, como con la pérdida de sentido, con la pérdida de coherencia, y esa pérdida de coherencia quizás es lo normal, ¿cachai? Entonces, qué bueno estar fuera de la norma, Es bueno. porque descubrimos otras cosas. Oye, me estaba acordando de que alguien decía, me encanta la lluvia, pero cuando llueve yo me pongo el paraguas. Me encanta el viento, pero cuando viene el viento yo cierro la ventana. Entonces, ¿dónde estamos, po? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Claro, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que siento? ¿Con quién me quiero encontrar? Y yo digo, primero hay que encontrarse con uno mismo. O sea, mira, estamos aquí en un espacio natural, tenemos frío los 3 y estamos sintiendo el frío, ¿cachai? Y el frío es parte de la naturaleza, el respeto, ¿cierto? A ella, a su fuerza, a lo indómito que es ella. O sea, estamos escuchando el río que vaya abajo, y a mí me parece que eso es volver a encontrarse con cosas elementales que las hemos perdido. Muy bien, vamos a cerrar entonces este capítulo. Alejandro, ¿alguna palabra de cierre? Creo que la norma, su crisis está en la búsqueda de la perfección. La perfección está como súper normada, o es una normativa. Desde mi experiencia como modelista, veo a otros modelistas que trabajan de una manera que no necesariamente uno podría decir que es la correcta, en términos de que, por ejemplo, en Suecia tienen un dicho: el mueble debe durar más que lo que tardó el árbol en crecer.
que es algo sumamente sustentable. Lo recuerdo ahora porque estoy frente a un árbol de un tronco grueso, muy grueso, y que, claro, quizás cuántos años lleva creciendo, siendo que es pequeño en relación a otros que están a su alrededor. Eh, Esa perfección también, por una parte, sí es muy coherente en términos de sustentabilidad, pero hay modelistas que llegan y atornillan y generan un producto eh, que cumple con cierto estándar de venta, Mm. pero a la larga no es bueno. Pero ahí hay un tema como una crisis en la perfección. O sea, el modelista, yo trato de hacerlo lo más perfecto, entre comillas, en ese estándar de que el mueble dure más de lo que el árbol tardó en crecer. Estudio para eso. Cada vez que hay alguien que sepa más que yo, que hay muchos, eh, escucho su sabiduría, su experiencia y trato de aplicarla. Pero también entiendo de que hay personas de que no tienen ese rollo de aprender, ¿cachai? Esa normativa igual es, para mí yo digo, oye, pero ¿cómo hace esto? ¿Cachai? Pero es una normativa que es mía, pero no la puedo obligar al resto, Mm. ¿cachai? O sea, son mis principios o cosas que en la vida he ido aprendiendo me hacen significado. Mm. Pero a otra persona quizás no. Y la otra persona necesita vender porque tiene que alimentar a su hijo, qué sé yo, y lo hace simplemente. La, la normativa, creo que la normativa, su peor enemigo es la perfección. O sea, eso es mi aporte. Muchas gracias. Hoy no estamos extendiendo, pero me acordé de algo. Voy a parafrasear a Atahualpa Yupanqui, que decía que la madera sabe de la música mucho más que la guitarra, porque venía tocando música desde que era árbol. Claro. Y me gustó mucho. Ya, bueno, con esa... Mira, partimos hablando de la norma, nos fuimos a la salud mental, nos filosofamos respecto a la situación del mundo. Está muy bueno Me gustó mucho, a mí me gustó mucho las reflexiones que alcanzamos hoy día. Les dejamos invitadas para que compartan este capítulo con las personas cercanas, a que sigan reflexionando, a que sigan cuestionándose la norma, a qué normalidades o en qué normalidades habitamos, en qué normalidades nos sentimos cómodos y por eso no queremos salir de ahí, qué desafíos se nos presentan cuando nos relacionamos con esto, po. Así que los dejamos invitados a no imponer su norma a nadie, sino que a vivir en coherencia y a compartir este podcast, a seguirnos, a seguir. En el capítulo pasado no mencionamos las redes de la Frida, que es @Frida_perrita_guía. Y este capítulo y este podcast está siendo grabado en esta ruta sin barreras por la carretera austral. 3 pedaleros y una perrita guía que estamos derribando barreras, donde sea que nos depare y donde sea que nos encuentren estas mismas barreras. Un saludo, que Chao, esté muy bien. chao. Buenas noches, chao, chao. Buenos días. Muchas gracias por escucharnos. Desde donde estés, escríbenos, contáctanos. Recuerda compartir nuestras redes sociales, Una Ruta Sin Barreras, en YouTube, Una Ruta Sin Barreras en Instagram y también Frida_perrita_guía. Debes estar bien atenta, atento a todas aquellas situaciones de discriminación a las que te veas enfrentado y compártelas para que podamos todos saber dónde están aquellas barreras. Nosotros, por nuestra parte, seguimos en ruta, bicicleteando, pedaleando, hacia un mundo donde todas quepamos. Porque la inclusión es hoy hasta que la accesibilidad se haga costumbre.